Amigos, bienvenidos amigos senderistas a esta tirada de tarot interactivo. Tenemos una pregunta y tres opciones, tres mazos. La pregunta es, ¿qué pensaría, qué pasaría, qué sentiría si él o ella me vieran con otra persona? Tenemos tres opciones, tres mazos completos de tarot para un cuarzo rosado, un ágata cornalina y un ágata azul. Y sabemos que las tres opciones tienen el mismo valor siempre y cuando vos la elijas desde el fondo de tu corazón. En algunos casos preferimos elegir así nomás por donde se nos va la vista. ¿Qué piedra nos llama? Utilizamos estos cuarzos y vamos a empezar. Vamos a empezar por la opción del cuarzo rosa. Dejamos aparte las otras opciones y si sos nueva, si sos nuevo, te doy la bienvenida y confío en que disfrutes este punto de vista. Yo ya mezclé los tres mazos por separado fuera de cámara para ahorrar tiempo, pero vamos a cortar aquí en cámaras y vamos a ver qué pasaría, qué pensaría si él o ella te vieran con alguien más. Bueno, en principio te buscaría tema de conversación, pensaría que, bueno, que te extraña, que le gustaría hablar con vos, de alguna manera, que perdió una oportunidad, porque puede ser que vos ahora estés con alguien más. Y eso pensaría, ¿estará con alguien, no estará con nadie? En síntesis, que su pensamiento pasa por arrepentirse de no haberte hablado en su momento. ¿Qué sentiría? Dolor, tristeza, un 5 de oros que nos habla de tristeza, de dolor, de angustia. Y es este sentimiento el que está causando este pensamiento de arrepentimiento. Por un lado me perdí la oportunidad, soy una tonta, soy un tonto por haber dejado perder, por haber perdido a esa persona. ¿Y qué haría? Bueno, en principio tenemos dos situaciones. Por un lado, buscaría hablar con vos, buscaría conectarte, buscaría un encuentro. Puede ser que se muestre muy segura, muy seguro de sí mismo, que muestre su atracción, que muestre su mejor aspecto, su mejor cara, porque sus intenciones serían intentar reconciliarse. Buscaría una reconciliación, buscaría un encuentro y a lo mejor, en muchos casos, este haz de oros invertido que está ahí nos estaría hablando de que no buscaría una reconciliación al principio, enseguida, sino que querría tantear a ver qué es lo que pasa con vos, qué intenciones tenés con esa persona con la que te vio. Y finalmente, bueno, podría decirte también alguna mentira, ¿no? Una mentira en el sentido de, bueno, no es que yo dejé de buscarte, no es que yo me alejé, sino que hubo ciertas situaciones que impidieron que yo siguiera en contacto. Este mago invertido nos habla de maquillar la realidad, exagerar lo que le es favorable a la otra persona y no decir tanto las cosas como fueron. Y en muchos casos también nos está hablando, también nos está diciendo este mago invertido que va a buscar encuentros con vos, reencontrarse con vos, pero que al principio no va a buscar una reconciliación. Al principio no, después más adelante puede ser, pero puede ser más de lo mismo, puede ser que siga guardando silencio. La tirada está así armada, así que lo que sabemos es que te va a buscar para mostrarte su mejor aspecto, su mejor cara, para mostrarse bien y buscando indirectamente una reconciliación porque tampoco va a hablar, tampoco va a decir sus verdaderas intenciones, esperando que, por un lado, saber qué es lo que pasa entre vos y esa otra persona y tal vez esperando que vos seas quien hable y quien pida una oportunidad.
Pasamos ahora a la segunda opción. Te voy a dejar los tiempos en la caja de descripción para que puedas avanzar directamente de una lectura a la otra. Pero si no, tenés aquí la piedra, el cuarzo. Como en la tirada anterior, yo ya mezclé las cartas con anterioridad para no perder tiempo. Y buscamos qué va a pensar esa persona, él o ella, si te ve con otro. Y aquí encontramos un 6 de bastos invertido que nos habla de derrota, nos habla de frustración. Probablemente esta persona se alejó pensando que vos ibas a ir a buscarlo o estuvo esperando que vos busques a esa persona y no funcionó, no le funcionó. Por eso hay una sensación, un pensamiento de derrota, de me salió mal lo que yo quería, me salió mal eso que yo buscaba. A nivel sentimientos, bueno, aparece atracción y como muchas veces pasa, los sentimientos influyen en los pensamientos y pensamos derrota porque al verte con otra persona, ve lo guapo que sos, lo bella que sos, ve tus virtudes y empieza a ver esas virtudes que vos tenés que a lo mejor o no había visto en el pasado o desaprovechó por algo o por otra persona. Así que vemos que esta persona empieza a ponerte atención en lo concreto, empieza a ponerte atención a nivel emocional y lo que va a hacer simplemente es tratar de conectar desde lo emocional, unas de copas, buscarte para reconciliarte, buscarte para ver si puede conseguir algo, si puede recibir algo de afecto de tu parte, algo de atención de tu parte. Lo que pasa es que tampoco va a actuar demasiado, no va a ser rápido. Vemos aquí como que va a mostrar, sí, sus sentimientos, va a mostrar lo que le pasa con vos a nivel emocional, pero no va a actuar porque, bueno, la sensación de derrota, este pensamiento de derrota que está aquí, le va a impedir mostrar sus intenciones. Pero yo creo que con este as de copas, si conoces bien a esa persona, te vas a dar cuenta, porque va a venir, va a hacer algo que demuestre su acercamiento, que demuestre su interés, que te demuestre que simplemente te puso atención y te está poniendo atención. Puede ser que no active porque, bueno, la sensación de derrota puede generarle miedo. Y en muchos casos lo que va a estar mostrándote es su dolor por estar sola, por estar solo, por haberte perdido. Un mensaje de lo mal que se siente, lo mal que estoy. Tipo, te pongo un ejemplo, ¿no? La vi muy bien acompañada. Te vi muy bien acompañada. Qué pena que yo estoy solo. Qué pena que yo no estoy igual que vos. Mi vida no es igual a la tuya. Y a través de todo esto, por más que no lo muestre, va a estar queriendo comenzar, queriendo una oportunidad con vos en una relación de pareja. Vamos ahora a la opción número 3. La tercera opción, uy, que se me cayó la piedra. Bueno, la tercera opción era el ágata azul, que ahora no puedo mostrarte porque no sé realmente dónde se fue. Y bueno, yo ya había mezclado previamente las cartas, como en las otras dos opciones, y empezamos directamente con la lectura. ¿Qué piensa? Un 9 de oros que nos dice, yo estoy solo, pero tengo muchas cosas en las que fijarme. Pero nos habla también de admiración. Admiración, tal vez esta persona pensó que vos no ibas a poder construir nunca nada, o realmente nunca te vio tan feliz, o nunca te vio con posibilidades de conectar con alguien más. Lo que sí vemos que esta persona te pone especial atención
cuando te ve si te viera con otra persona. A nivel emociones, bueno, doy por perdido una reconciliación, doy por perdida una relación con él o con ella. Sí te admira, sí hay mucha valoración, pero en el fondo esta persona tiene otras opciones y por más que te vea magnífica, magnífico, realmente como que no le mueve el amperímetro el verte con alguien a nivel emocional. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, eh, bueno, nada. Eh, lo que hace la línea de acción nos confirma el pensamiento y el sentimiento. Está muy bonita, está muy guapo, pero yo realmente no quiero nada, no quiero absolutamente nada con esta persona. Pero esta persona realmente se siente muy bien al verte con otro o con otra, porque no tiene sentimientos hacia vos, no le pasa nada. Ya, si hubo algo, ya terminó. Y si nunca hubo nada, bueno, por ahora no lo va a ver. Tenemos una sensación de alegría, de, bueno, qué bueno que está con alguien. Y de alguna manera nos está diciendo que esta persona o se sintió muy culpable al haberte dejado, o se sintió muy culpable al haberte rechazado, porque supo tus intenciones de estar con él o con ella, y como realmente te valora, y ya te valoraba desde antes, aunque no hubiera querido una relación sentimental o se hubiera ido de la relación, sabe que vos mereces una oportunidad en el amor, sabe que vos mereces ser feliz. Por eso vemos alegría y vemos la justicia que nos está indicando, se merece estar bien. Qué bueno, qué alegría que está con alguien. Muy corta esta parte de la tirada, porque, bueno, no hay ganas de comprometerse a nivel emocional. Por eso no va a buscar un acercamiento. Y si busca un acercamiento, justamente es para mostrarte que estás feliz porque estás con otra persona. Te dejo un fuerte abrazo. Muchas gracias por haberme acompañado. Sabes que podés suscribirte si te gustó la lectura. Y hasta la próxima.